Nuestro invitado siempre de excepción, el señor doctor Simón Pachano, distinguido catedrático de varias universidades ecuatorianas, nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias, Simón, por estar aquí. Estamos reactivando actividades y nos vamos a dar ciertamente el lujo de hacerlo a esta hora con Simón Pachano, y más adelante estará también con nosotros el economista Alberto Acosta Espinosa. Y bueno, luego dialogaremos con Blasco Peña-Herrera, Gustavo Isch. Creo que tenemos también conexiones que tenemos que realizar con... No. Dejaron ayer un mensaje con las personas que van a acompañarnos también en este análisis significativo de la coyuntura electoral. El señor Rodrigo Paz y el señor asambleísta Cristian Viteri, de signo oficialista, me parece. Ok, estamos también intentando conexión directa con Panamá, buscando que nos atienda allí Gerardo Berroa. Según el compañero, le han manifestado que Berroa es un periodista que tiene, además de ser el autor de La Llorona, una especie de crónica ligera similar a pensándolo bien, a crónica ligera, crónica que desarrollaba Gabriel Garcés, que tenía un profundo protagonismo, la crónica ligera de otros tiempos del periodismo impreso, con distinguidas figuras del periodismo no solamente ligero, sino profundo. Y entonces estamos viendo si La Llorona, que se llama así La Columna, y es una de las más leídas de La Estrella. Así le tratan al periódico como nosotros identificar al diario El Comercio, al diario respetabilísimo El Universo y al diario también respetabilísimo Expreso de la ciudad de Guayaquil, estos dos últimos. Entonces, el autor de La Llorona en La Estrella, La Llorona se elabora en el periódico como una sección de glosas políticas muy reconocida en el país. Y el señor Berroa, el colega Berroa, su autor y también director del periódico a la par, ha confrontado duramente con el presidente Ricardo Martinelli. Ustedes recuerdan que él tenía perseverantes episodios de polémica abierta con el director de este periódico que tiene más de 100 años de existencia. No es una página suelta cualquiera, no. El periódico ha publicado un expediente secreto. Hay un informe, dice, de autoridades panameñas que involucra al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, y que todo indica que es muy grave y comprometedor esta alusión que hacen del segundo mandatario y su potencial inconducta de carácter ético, o hablemos de su vinculación con alguna circunstancia que ellos notan o advierten es anómala. El expediente secreto 2, dice el secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana, estuvo la semana pasada aquí tratando de impedir que dicho informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero. Expediente secreto 3, así lo califican los colegas panameños, alude a que el gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que dice ese informe sea conocido porque
en estos momentos se prepara para una campaña política. ¿No es esta una redacción del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil propia de él? Está recogiendo literalmente lo que menciona esta crónica. A momentos una crónica rotundamente informativa, y en lo textual es una crónica que ha sido elaborada en Ciudad de Panamá por el mismo director del periódico al que tantas ocasiones en estos últimos días han hecho mención distinguidos personajes de la política nacional y toda la prensa ecuatoriana. El señor presidente el día sábado precisamente se refirió a esto y retó el presidente a que le ubiquen, le entreguen este contenido. Caso contrario, dijo que iba a tomar el gobierno de él algunas otras providencias. Veamos lo que dijo el primer mandatario. Resulta que un periódico amarillista de Panamá publica en la sección Chismografía, pero Chismografía es una columnista, y dicen que hay expediente secreto 1, hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Todo indica que es muy grave y comprometedor. Expediente secreto 2, el secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la semana pasada aquí tratando de impedir que dicho informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero. Alexis Mera está de vacaciones y está en Maimar. Está en Birmania, la antigua Birmania, por si acaso, que le encanta irse a esos países exóticos. Expediente secreto 3. El gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que se dice de este informe sea conocido porque en estos momentos se prepara para una campaña política. Esta porquería, esta basura, que atenta contra todos los elementos. Es chismografía de un diario amarillista. Pero si lo quiere recoger en una prensa seria, hay que contrastar, ver fuentes. No hacen nada. Lo repiten y lo magnifican. ¿Qué es lo que saca Diario Expreso? Un diario. No dice un pasquín, un diario amarillista en chismografía. Un diario señala a Glass en presunta investigación. Y ahora resulta que es Jorge el que tiene que demostrar que es inocente. No son ellos los que tienen que demostrar que es culpable. Ya basta. ¿Hasta cuándo tanta porquería? Veamos, les presento un desafío. Hasta la próxima semana, demuestren que Alexis Mera estuvo en Panamá. Demuestren que hay un expediente secreto del gobierno de Panamá. Si no, quedarán nuevamente como mentirosos. Anoten, próximo enlace número 500. Verán, les damos una semana. No lo podrán hacer, porque es recoger basura. De esta basura, a su vez, de la prensa ecuatoriana, como El Universo, como Expreso. Qué falta de ética. No contrastan, o sea, mañana cualquier basura se escribe, se la publican y ustedes tienen que demostrar que no es así, el acusado. No el acusador tiene que mostrar que es verdad. En Ecuador en Vivo, Diario Panameño hace conocer la existencia de informes que involucra al vicepresidente Glass en posible lavado de dinero. ¿Qué es Ecuador en Vivo? Yo ni sé esto. Pero Ecuador en Vivo, le damos una semana, que demuestre que hay esos expedientes secretos del gobierno de Panamá, que demuestre que Alexis Mera estuvo en Panamá tratando de impedir que se publique. Si no, quedarán nuevamente como mentirosos. Ya basta, pueblo ecuatoriano, a rebelarnos ante tanta prensa corrupta e irresponsable, plena de mala fe. Pero cuidado, que este es solo el inicio. Este es solo el inicio, esto es parte de la campaña, pero ya va. Y así echan lodo con ventilador. Y mañana también dicen entonces que el Mashi tiene cuenta y que el otro. Y nosotros, por favor, prueben. Después de acusar a 500.000 personas. Una, resulta que es verdad. Ahí está, teníamos razón. La prensa libre e independiente. Y usted, Correa, es cómplice de los corruptos porque estaba encubriéndolo. No, señores. O sea, eso no es ser honesto, no es prensa libre e independiente, es ley de probabilidades. Si le echan lodo a todo el mundo, por ahí agarrarán a algún culpable. Pero si le hacemos caso a esta prensa, todo el mundo estaría pues ya desprestigiado, acusado, etcétera, ¿no? Con todas las tonterías que han sacado. Bueno, el periódico panameño prosiguió tratando de sustentar. Por lo menos el gesto informativo fue perseverante desde esta antevíspera. Titularon una columna Emberracados o algo por el estilo. Me dicen, dice el director del periódico, me dicen que hay una calentura en Ecuador por la glosa de esta víspera, que mencionaban que hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vice Jorge Glass. Santo, Emberracados 2, según las autoridades ecuatorianas, no hay nada de eso.
y ya se comunicaron con el Ministerio Público panameño, donde dijeron que ellos no manejan esa información. Después te cuento más, dice el periodista que ha elaborado esta columna, que le den llamar emberracados. Así hay léxicos periodísticos en Panamá. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero leer literalmente. Ni Glass ni Mera se pronunciaron sobre el tema. Hoy aparece en la página que ustedes pueden revisarla y convalidar nuestra lectura. Este día lunes 7 de noviembre aparece en la página número 3 de la entrega noticiosa de Diario Expreso de Guayaquil. Lo siguiente: Jorge Glass amenaza con tomar acciones legales. La Unidad Popular presentará hoy un pedido en Fiscalía. Tardó un par de días, pero llegó. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, respondió a las acusaciones registradas en el diario La Estrella de Panamá, tal y como dijo el presidente Correa horas antes. El señor vicepresidente Glass amenazó con acciones legales a quienes replicaron la publicación que afirma que hay un informe secreto que lo vincula con el lavado de activos. Esto es lo que menciona precisamente el periódico, o mencionaba. En su cuenta de Twitter, Glass dijo que las acusaciones son parte de la época electoral. Llegó la campaña y comenzaron los ataques llenos de mentiras con fines electorales. A su criterio hay un complot para atentar contra el binomio Lenín Moreno y Jorge Glass, por Alianza País, por su liderazgo en las encuestas. Algo debemos estar haciendo bien que nos atacan con tanta desesperación, ha declarado el segundo mandatario, con intenciones de reprisarse en esas funciones. Usando los mismos términos que el presidente Correa utilizó horas antes durante el enlace sabatino, el vicepresidente aspirante a la reelección dijo que los medios de comunicación que replicaron la noticia difundida en el medio panameño, comillas, deben probar que existe tal informe o vinculación. Si no, tomaré las medidas correspondientes. No especificó cuáles serían esas medidas. Correa dijo en el enlace 499 desde la ciudad de Cayambe que da una semana para que se demuestre la culpabilidad del señor vicepresidente. Si nadie logra probar que Glass está vinculado en casos de corrupción, exclamó, quedará probado que los que difundieron la noticia son mentirosos, como ustedes acaban de escucharle al señor presidente. Desde los partidos de oposición se exige transparencia. Hoy, por ejemplo, la Unidad Popular va a presentar una denuncia en la Fiscalía del Guayas para que se investigue lo dicho en este medio, La Estrella, así se llama el periódico panameño. Lenín Hurtado encabezará la acción en Guayaquil. Abdalá Bucaram Puley, precandidato a la presidencia, adelantó que esta semana mantendrá reuniones con los dueños de La Estrella para obtener más información. Bueno, ellos, como su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, reside ya tantos años por allá. No obstante que le comprometió libertad, le comprometió empeño y ayuda si llegaba a la presidencia de la República, y le comprometió libertad el presidente Correa. Y por eso, en algunos viajes, el presidente en época de campaña se quedaba no a dormitar en el departamento del señor Bucaram, pero sí era un visitante, si no frecuente, visitante de el expresidente en ese entonces y hasta ahora de la República del Ecuador. Bien,
Entonces me parecía esto como para introducirnos en los temas. Yo creo que, como señalaba ayer José Ayala Lazo, doctor, estamos agobiados por la corrupción. El ex canciller mencionaba la circunstancia de que la corrupción descubierta en los contratos suscritos en el ámbito de Petroecuador ha estremecido al país. No son pocos quienes la han calificado como la más escandalosa de nuestra historia. ¿Usted cree, don Simón Pachano, distinguido intelectual ecuatoriano, que esto es así, que es un episodio bastante vergonzante para sus potenciales actores y especialmente ha provocado una suerte de consternación general de parte de la ciudadanía por el envoltorio, por las características que este caso ha expandido y ha vinculado a importantes organismos y personajes hasta del poder público. Por todo lo que estamos recogiendo en la prensa nacional e internacional, el asunto es bastante grave. Y creo que de esta dicen no se escapa el segundo mandatario, se oye comentar, pero si no hay pruebas, si no hay evidencias que demuestren la culpabilidad o la actoría del señor vicepresidente de la República, esto puede más bien abonar en una generalizada disculpa de parte de la sociedad ecuatoriana al segundo mandatario del país, Simón Pachano, en Cadena Democracia. Perdone, doctor, que yo le espere con este tema, pero es un tema que en este feriado especialmente ha sido largamente comentado por todos. Buen día, Gonzalo. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Sí, yo creo que este es un tema sin duda fundamental y yo creo que hay que hacer varias observaciones al respecto. Primero, me parece que digamos, lo que han hecho los medios de comunicación ecuatorianos, sobre todo la prensa escrita, que es la que ha reproducido lo dicho en Panamá, no tiene por qué ser sometido, como ha planteado el vicepresidente, a comprobación, a que sea una información contrapuesta, en fin, porque no es la prensa ecuatoriana la que está diciendo eso, sino simplemente diciendo hay una información en Panamá sobre este tema. No está diciendo si ese tema es verdadero, no está haciendo una acusación, sino simplemente diciendo en Panamá se comenta esto. Igual que se podría comentar el hecho, por ejemplo, si uno de los candidatos, para poner el caso simplemente, uno de los candidatos a la presidencia hiciera alguna inversión en Panamá o llevara dinero o depositar en un banco, ¿no es cierto? Eso sería una noticia sin duda política y la prensa de acá se haría eco si eso sale en Panamá y no estaría haciendo una acusación. Yo creo que no hay una acusación en ese sentido. Por lo tanto, me parece que la reacción del vicepresidente no tiene o no va a tener un asidero jurídico, ni siquiera en la ley de comunicación ecuatoriana, ¿no? Siendo una ley represiva como es una ley controladora, no creo que llegue incluso a amparar a que se siga un juicio o lo que fuera a los medios que han reproducido esa noticia, ¿ya? Porque no es contrarrestada, porque, en fin, pero no creo que caiga en eso. Segundo, me parece que la opinión del presidente de la República que dice que se debería demostrar la culpabilidad y no la inocencia, sí, claro, eso es dentro de un juicio dentro del sistema legal ecuatoriano y de cualquier país, evidentemente. Pero estamos hablando de un hecho político, no estamos hablando de un juicio todavía. Y no se está planteando una culpabilidad, sino que se está diciendo, hay esta noticia. Por lo tanto, sí es necesario
que se aclare esa noticia. Y extrañamente, el fiscal general de la Nación fue el que salió inmediatamente a aclarar que no había ninguna acusación ni ninguna, digamos, pista respecto a lo que se está planteando en este caso. Cuando el fiscal lo que debería hacer es previamente hacer una investigación muy detenida al respecto y decir, sí, en efecto no hay, ¿no? Me parece un poco apresurada la declaración del fiscal. La calificación que le da, claro. ¿no? Ahora, y quizá una sí. Última cosa, Gonzalo, claro, me parece que es importante destacar que Ecuador dio amparo a Julián Assange, que en gran medida, no en todo lo que ha hecho, pero en gran medida, él ha hecho lo mismo que está haciendo este Diario de Panamá, que es planteando sospechas sobre alguna persona o sobre alguna institución, ¿no? Es decir, le estamos amparando a una persona que ha hecho prácticamente lo mismo, de decir, aquí hay sospechas de ciertas irregularidades y por lo tanto esto hay que investigarlo o esto es un hecho fuera de lo común o puede configurarse un delito o lo que fuera. Es decir, estamos amparando a una persona que ha hecho lo mismo, pero estamos condenando a un medio que hace una acción similar. Me parece que ahí hay un doble rasero con el que se está juzgando. Exactamente. Ahora, el diario panameño está hablando de un supuesto expediente en contra de nuestro vicepresidente. Bueno, me dirán, será tuyo, pero es nuestro vicepresidente. Es nuestro vicepresidente, claro. Sin duda es vicepresidente del Ecuador, pero no conozco eso de que el diario esté planteando un expediente en contra. Sí, dice, el rotativo panameño, la Estrella de Panamá, en su acción denominada como expediente secreto, publicó datos de un supuesto informe emitido por las autoridades de ese país en el que se involucra a Jorge Glass, asegurando, todo indica que es muy grave y comprometedor. Sí, es parte de la misma noticia de esta columna, que en realidad es una columna de chisme, ¿no? De chisme político que muchas veces... Crónica ligera. Los medios utilizan eso cuando sobre todo tienen alguna información que es relativamente delicada y que no quieren plantearla como una noticia en sí misma y que está sujeta a comprobación, en fin, la presenta como rumor. En todos los países del mundo existe eso y aquí existía en varios de los medios, ¿no? Pensándolo bien en la revista Gestión, hay uno en el Diario Expreso, había la columna de Polvorín en el Pensándolo bien. Ese era Pensándolo bien. En fin, es decir, creo que, o nos contaron qué es la de la revista Gestión, que también tenía una columna en ese sentido. Es decir, siempre ha habido este recurso. Y es parte del quehacer de la prensa y todo el mundo sabe que eso es una información no comprobada y que corresponde a rumores, que no se está afirmando, se está diciendo, se dice que, ¿no? Que es una cosa muy diferente. Y creo que eso hay que saber leer, ¿no? Igual que hay que saber leer las columnas de humor, no se puede tomar al humor como una afirmación o como un hecho político, como ha sucedido acá, que se censuran caricaturas, ¿no? O sea, me parece realmente un despropósito. El gobierno cree que son mecanismos para desestabilizarlo, según el señor presidente de la República, o por lo menos provocar manchas en la ética personal de los aludidos, en este caso del señor vicepresidente de la República, que no tiene ninguna mancha, dicen ellos, afirman que no tiene ninguna mancha y que le están tratando de poner alguna mancha. No, yo creo que es absurdo pensar en que hay intentos de desestabilización al gobierno cuando faltan menos de 6 meses para que deje el cargo. Me parecería un absurdo de parte de cualquier actor político. Lo que sí más bien puede interpretarse es que esto tenga algún objetivo dentro de la campaña electoral, por supuesto. Por supuesto que eso puede ser así y este tipo de cosas se utilizan con frecuencia en las campañas electorales y no sería extraño
que esa misma columna de Panamá pueda ser alimentada por personas que desde acá tienen algún interés. Eso no se puede negar esa posibilidad y por eso es necesario que se averigüe bien de dónde vienen los rumores y que se aclare en beneficio no solamente del vicepresidente, en fin, sino en beneficio de la política ecuatoriana en general. Y creo que sería mucho mejor, en lugar de lanzar acusaciones o amenazas, pedir más bien que se aclare, no en el sentido que está tomándole el presidente de decir, quieren que demuestre la inocencia. La inocencia no se demuestra, sino la culpabilidad. Sí, eso en un juicio, pero estamos hablando de política, que es una cosa diferente. Ajá. Vicente Peralta es el secretario jurídico alterno, o más bien le pongamos la dimensión adecuada, es el secretario jurídico subrogante de la Presidencia de la República. Así es que el doctor Peralta más bien lo que dice es que se trata de pasquines y que Mera se encuentra en uso de sus vacaciones, tal como dijo y afirmó el señor presidente de la República el sábado, en Birmania, y que le tocó tomar el vuelo por ahí, por Panamá. No se sabe si estuvo en el aeropuerto panameño, ya mismo que nos sacan por allí alguna toma, alguna foto, y ellos tienen que pensar muy bien si no fueron sorprendidos con la visita circunstancial o de paso que estaba realizando el señor secretario jurídico de la Presidencia, que ahora se encuentra en un país exótico porque le apasionan los países exóticos y por eso también visitó de pasito, al parecer, Panamá, ¿no? Porque no creo que esto se hayan inventado. La presencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Pero yo, al dudar de esta circunstancia, me estaría apalanqueando concursar en el amenazante mensaje que formuló el señor presidente de la República, de manera que, si no lo prueban, van a correr riesgos de enjuiciamientos o de procesamientos. En justo reclamo, dirán los partidarios de la Alianza País. Ahora, muy bien. Perdón, Gonzalo, sí, claro. Dos cosas al respecto. Circuló una información, yo no he podido comprobar, no abrí la página del SRI, pero circuló una información de que Myanmar o Birmania, Myanmar es el nombre oficial, es también un paraíso fiscal. Y lo segundo me parece bastante absurdo, por decir lo menos, tomarse 4 días de vacaciones para ir a un país tan lejano, que son 2 días de viaje y 2 de vuelta. Entonces, realmente... Es que uno se pone a pensar, pues no... O sea, me parece desperdiciar las vacaciones de estar subido en un avión, ¿no? Claro, y con el peligro que incluso se trompean en el interior de los aviones, ¿no? Y entonces no me parece para nada interesante el destino que ha escogido de estar en un avión, bien dice, 4 días. Ahora el señor secretario jurídico, si es que ya ha retornado, está en la obligación de explicarle a la ciudadanía, porque es un cargo muy significativo, muy importante, y si en realidad se quedó unos minutitos cambiando de avión en Panamá o alguna cosa de esas. Pero si el periódico panameño asegura, o por lo menos dice, han venido acá, es porque han tenido algún tipo de contacto. ¿Qué le dicen a usted, compañero, que a las 8 de la mañana estaríamos nosotros en condiciones de poder platicar con el señor? Perdón. Berroa es, no Roa. Berroa, el director de La Estrella, y es el autor de esta crónica que llamamos Crónica Ligera, crónica repleta de rumores, y bueno, aquí hemos usado
en reiteradas ocasiones, incluso estaba tratando de recordar el nombre de una importante, casi revista que la manejaba Asdrúbal de la Torre, Roque Maldonado. Sí. Había una revista, La Bunga, exactamente. Sí. Y eran gobiernos inclusive militares, de hecho, y nunca pasó nada. No, y hay un caso emblemático del periodismo ecuatoriano, que son las denuncias que hacía Alejandro Carrión, que firmaba como Juan Sin Cielo en la calle. En el tercer velasquismo, cuando fue secuestrado y fue torturado, en fin, y se salvó por milagro en realidad. Él hacía este tipo de denuncias, y esas denuncias sirvieron, Gonzalo, para justamente que el Poder Judicial y la Contraloría actuaran frente a los hechos que él planteaba en sus columnas. El caso, por ejemplo, de los famosos automóviles Osmóvil, con Camilo Ponce como ministro de gobierno, casos de equipamiento de la policía, en fin, y después el famoso caso de la chatarra, que terminó, digamos, incluso con el monumento a la chatarra, que cuando entramos a la universidad conocíamos todavía, después fue sacado de ahí, pero que quedó como un monumento precisamente en ese sentido. ¿Y quién era que denunciaba? La prensa, y entre esos, básicamente, Alejandro Carrión con su columna de Juan Sin Cielo. Así es. Este tema, Simón, de la corrupción, ha envuelto también a otros países de la misma dimensión de lo que dan en llamar en un libro el engaño populista de los regímenes de casi todos los países que ellos están en llamar bolivarianos. Hay una obra de Excel Kaiser y Gloria Álvarez que estaba yo revisando con la anatomía de la mentalidad populista que ha acompañado a este tipo de regímenes en estos últimos años. Y en simultáneo se presentaron, en simultáneo dan la impresión de que se van, y se van muy mal. Y la causa fundamental para que ello haya ocurrido ha sido su manejo económico errado, totalmente errado. Han puesto en la miseria a la mayor parte de naciones, comenzando en Venezuela, en Brasil, en Argentina. No obstante, la gente de mentalidad populista que hay en todos estos países mantiene su criterio de que ha sido un modelo francamente ejemplar para ejercitar un tanto de justicia social y de un reparto adecuado de la riqueza de cada una de las naciones. Pero en este momento se están retirando de a poco todos juntos, así como vinieron todos juntos. Simón, tú le ves al presidente Correa antes en una situación como bolivariano que ya venía conversando con los Kirchner, ya venía conversando con Chávez. A Chávez le conoció después casi prácticamente de que ya estaba electo. Hizo un par de viajes hasta Venezuela y Chávez lo tomó con pinzas de comienzo. Chávez decía, por consejo de Fidel Castro, que mantenga un poquito de paz, de tranquilidad, que no haya una vinculación tan rápida, porque tenían dudas, porque era totalmente desconocida la ideología y digamos la personalidad ideológica y política del señor presidente Correa. Todo esto existió y luego pues, ha pasado a ser ya a estas alturas una especie de líder de este movimiento. Ahora, ¿qué va a pasar en la región? Te quería preguntar. Gonzalo, yo creo que hay que hacer ciertas diferencias. Me parece que no todos estos regímenes caen en el mismo saco.
Creo que a todos ellos les fue bastante bien porque coincidió su llegada con dos hechos que son fundamentales. Uno, el deterioro de la vieja política, la crisis de los partidos, la insatisfacción de la gente, en fin, el rechazo de la gente a la vieja política, y por lo tanto estos nuevos gobiernos, esta nueva propuesta política tenía mucha cabida. Y segundo, el boom de los productos de exportación, los productos primarios de exportación, en nuestro caso el petróleo, también en el de Venezuela, la minería en Bolivia, en fin, que creo que permitió, por lo tanto, tener en algunos casos buenos resultados, tanto económicos como sociales. Eso es evidente, eso no se puede negar, que hay algunos logros, digamos, en ese sentido, por ejemplo, en redistribución del ingreso en algunos países, ¿no? ¿En el nuestro no un tanto? Sí, en el nuestro también hay una... Pero mucho más en Bolivia. Un mejoramiento. No, el Ecuador incluso tiene mejores indicadores en términos de distribución del ingreso que Bolivia, pero Bolivia tiene mejores indicadores en otros aspectos, como por ejemplo el tamaño de la deuda, el manejo de la macroeconomía en general, en fin, pero ese es un tema que mejor dejémosles a los economistas, pero creo que hay un entorno económico favorable para estos gobiernos. Se termina ese entorno favorable, ¿no? Y además, gran parte de estos gobiernos están acosados por denuncias de corrupción, en algunos casos muy comprobadas, como por ejemplo en Argentina, y obviamente en Brasil, y entonces viene una etapa de decadencia de estos gobiernos. Me parece que ahí tenemos dos elementos importantes para analizar tanto el auge como la caída de estos gobiernos llamados populistas o socialistas del siglo XXI, o bolivarianos, o como se los quiera llamar. Me parece que no tienen viabilidad dentro de condiciones de crisis económica o de desaceleración económica como es la que estamos viviendo. Pero, obviamente, hay diferencias entre ellos. Me parece que el caso de Bolivia tiene mucha más viabilidad por otro tipo de razones. Sobre todo por el encadenamiento que existe entre el gobierno y la sociedad en definitiva. Bolivia es una sociedad muy activa, con movimientos sociales, con organizaciones, en fin, que plantean otra forma de relación entre el Estado y la sociedad, y no el verticalismo que se ha visto ni en Ecuador, ni en Venezuela o en Nicaragua, ¿no? Entonces, creo que hay diferencias que hay que ponerlas ahí y que van a marcar los próximos años con respecto al futuro de estos gobiernos. Uh-huh. Bueno. Pero la mentalidad populista ha sido reflejada en varios países al unísono, es decir, las mismas prácticas. Por ejemplo, en esta obra que yo estaba revisando, mencionan que configuran una mentalidad populista, un engaño que no se ha podido enfrentar y no se ha podido superar. La primera es un desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado. ¿Qué opinión te merece? Sí, sin duda, hay un retorno, digamos así, de la visión muy estatista de la política. No. Y un cierre de las libertades. Eso lo hemos conversado aquí mismo muchísimas veces, y eso es un hecho, eso es así. Incluso leyes como la ley de comunicación que rige aquí en Ecuador, pero la propia Constitución ecuatoriana, que está llena de retórica, sin embargo, es una Constitución que limita enormemente las libertades de las personas y que pone al Estado por encima de esas libertades de las personas. Entonces, creo que eso se vio desde el primer momento, eso se vio siempre, y es un modelo político que es heredado además de los viejos socialismos, del viejo socialismo estalinista, no del socialismo democrático, no de la socialdemocracia, sí del viejo socialismo leninista y estalinista, que es un socialismo autoritario sin duda. Hay otra desviación que también el análisis plantea, el complejo de víctima.
según el cual todos nuestros males han sido siempre culpa de otros menos de nuestra propia incapacidad de desarrollar instituciones. Eso lo hemos tenido largamente en América Latina, Gonzalo, y quizá la mejor expresión de eso es ese libro de caricaturas sobre la realidad latinoamericana que se llama Las venas abiertas de América Latina, en donde toda la culpabilidad está afuera. Autor. Claro, y creo que eso se lo ha venido cultivando y manteniendo, y no es solamente patrimonio de estos gobiernos. Desafortunadamente es una visión muy generalizada en América Latina, en la política e incluso en sectores de la academia de nuestros países. Hay una tercera desviación que le llaman los autores de esta obra una paranoia antineoliberal. Sí, yo creo que no es solamente antineoliberal. Me parece que ahí viene el componente, si se quiere, populista de estos regímenes. A mí no me gusta la calificación de populista, pero ¿qué es lo que se ha dicho normalmente? No, sino que es demasiado general y puede caber todo ahí. Ya. Es decir, es como se lo conoce como un término polisémico, es decir, que tiene muchos sentidos, que puede ser interpretado de muchas maneras. Pero ¿qué es lo que se ha dicho siempre del populismo? El populismo requiere tener un enemigo siempre y dividir a la sociedad en buenos y malos, digamos. ¿Ya? Inicialmente, por ejemplo, cuando el primer peronismo se planteaba incluso en términos de personas, Breiden o Perón. Breiden era el vicepresidente norteamericano y que era además uno de los que tenían intereses económicos, es decir, y contra Perón. Luego es la patria contra la antipatria, ¿no es cierto? La oligarquía versus pueblo. Siempre hay un corte de ese tipo que es absolutamente blanco y negro, ¿no? Uno de los teóricos del populismo, Laclau, lo plantea muy claramente en el sentido de que el populismo, él dice que es positivo para los países latinoamericanos porque precisamente hace estos cortes y plantea una sola ruptura dentro de la sociedad en lugar de las múltiples contradicciones o rupturas que existen en la realidad. Entonces, creo que eso no es tampoco nada nuevo. En este caso se plantea como una superación del neoliberalismo que vino antes, pero también hay que tener en cuenta, Gonzalo, que ese neoliberalismo fue tan ortodoxo y tan sectario como es este otro planteamiento. Recordemos los tiempos del neoliberalismo que afortunadamente en Ecuador no se aplicó como en otros países de América Latina, ¿no? Pero era exactamente la misma prédica, si se quiere, que en blanco y negro, la exclusión de cualquier otra posibilidad, esta obsesión con el mercado versus el Estado. Es decir, creo que tampoco ahí tenemos santos del otro lado, ¿no? Ahora, en este modelo, lo que ha primado son altísimos impuestos y te invito a que observemos la coincidencia del modelo y de los métodos que han sido reflejados en políticas estatales bajo la conducción, decían antes, de una gran reunión que se dio como vísperas de estos acontecimientos de cambio político, de cambio de modelo de conducción de los estados latinoamericanos. En alguna de las ciudades brasileñas siempre se ha ubicado el foro de Sao Paulo, al que le echan sí. No, Gonzalo, yo creo que esas teorías son absurdas, esas teorías conspirativas de que en algún lado se reunieron los brujos del cementerio de Praga, más o menos, y que de ahí sacaron una conspiración mundial. No, esas cosas no existen. Eso son cosas absurdas. ¿Y por qué entonces los fenómenos sociales y políticos son mucho más complejos? La coincidencia porque precisamente las condiciones de América Latina fueron cambiando, en el sentido que decía originalmente. Hay una crisis de la política tradicional, hay una crisis de los partidos políticos, de los liderazgos políticos, hay un desgaste con el propio neoliberalismo.
El neoliberalismo desgasta a la política en ese sentido, le quita razón de ser a la política, porque le convierte quiere convertirle, no se logró, quiere convertirle en un aspecto puramente técnico, de tecnócratas, ¿no? Que incluso se quería que estos tecnócratas estén, digamos así, inmunizados frente a la política, ¿no? El problema para ellos fue, como suele decirse, que le crecieron los enanos, es decir, esos mismos tecnócratas pasaron a convertirse en políticos, como en el caso nuestro, que tuvimos a Dajiga, Jorge Sueta, un montón de gente que incursionó, Francisco Sueta, que incursionó en la política, ¿no? Cuando eran tecnócratas que estaban reservados para mantenerse fuera de ella. O incluso tuvimos casos en América Latina, como de populismos neoliberales, como el de Menem en Argentina o el de Fujimori en Perú. Entonces, creo que todo eso, digamos, complejiza mucho la situación. Y no podemos pensar que del foro de Sao Paulo salió una directriz y todos la tomaron. Es igual que los otros que dicen que más o menos de los organismos multinacionales salen las directivas y las siguen y como que hay ahí unas oficinas tenebrosas desde las que se hacen las políticas para América Latina. No, eso no existe. Pero han habido, por ejemplo, cultivadores de odio en el mando de todos los países. Estos cultivadores de odio han buscado la destrucción del Estado, tal y como nosotros le entendemos o le interpretamos a la institución principal de la República, ¿no? El Estado además de derecho. Y ha habido un desprecio total a las libertades. Sí, eso sin duda. Ha habido una mentalidad populista libertina incluso. Una característica. Se han gastado el dinero habido y por haber. Sí, precisamente porque y han ubicado en los puestos claves de la administración, digamos, de la República, del Estado, no sé, del Estado, porque no han respetado al Estado, sino al partido. Entonces, estas son semejanzas y parte de un modelo que ha funcionado a nivel regional al pie de la letra. Sí, Gonzalo, pero uno podría también tomar los casos en que eso no ha sucedido, incluso bajo gobiernos progresistas o de izquierda, como el caso de Uruguay o el caso de Chile, o incluso el mismo caso de Brasil. En Brasil es posible la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en gran medida porque no controla al Poder Judicial. Más allá de la corrupción generalizada, incluso dentro del Poder Judicial, pero no hay un control, también, por supuesto, ¿no? Pero no tuvo un control de todo el aparato. También en el caso argentino no hubo un control absoluto y hubo resquicios que pudieron permitir que haya jueces honestos, probos, que hicieran juicios y que se detectara lo que ahora se conoce como la ruta del dinero del dinero Kirchner, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar, digamos, está bien que hagamos una comparación en general de América Latina y que veamos las grandes tendencias, pero dentro de esas grandes tendencias, de esos grandes movimientos, hay diferencias significativas. Y creo que hay que destacar casos como el de los que me refiero, el de Chile y Uruguay, en donde hay división de poderes muy claramente, donde el poder judicial es autónomo y respetado, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, al caso que acabamos de ver ayer con las elecciones nicaragüenses, donde se instala una dinastía exactamente igual a la de Somoza, o digamos, con una retórica diferente, pero estamos... Ya entran los hijos incluso. Claro, exactamente igual la mujer, los hijos, ¿no? Los hermanos, el hermano de Ortega, que es uno de los hombres más poderosos económicamente de Nicaragua. ¿Y eso qué se llama esa incongruencia? Bueno, eso se llama una dominación oligárquica de nuevo tipo, por supuesto. Se crea una nueva oligarquía, el capital, digamos, privado,
no tiene ningún problema de participar en ese gobierno. La Iglesia Católica está feliz porque el canciller Obando, que fue el máximo enemigo de Ortega, que lo excomulgaba cada 10 minutos, en fin, ahora es el gran aliado. Entonces, creo que y la empresa privada también. Eso digo, la empresa privada, el capital, el escaso capital nicaragüense, porque es uno de los países más pobres del continente, ¿no? El segundo país más pobre de Centroamérica, después de Honduras, ¿no? El escaso capital está feliz con un gobierno autoritario que tiene controlado todo y que le da seguridad para enriquecerse. Entonces, creo que ahí es mucho más compleja la cosa cuando miramos al conjunto de América Latina, que solamente encasillarlos en una tendencia determinada y creer que todo nos viene de estos brujos que se reunieron una noche en el cementerio, ¿no? La última coincidencia que me vas a permitir manifestarla es la corrupción galopante en simultáneo. Sí. ¿Por qué ha ocurrido en simultáneo? Bueno, hemos tenido siempre altos niveles de corrupción en América Latina, en gran parte de los países. Nuevamente ahí hay excepciones que tienen nuevamente que ver con Uruguay. Uruguay es un país de bajísima corrupción, se la mida por donde se la mide y la mida quien la mida, ¿no? Chile, Costa Rica, son países donde la corrupción no es prácticamente permitida. Recordemos que hay 2 presidentes costarricenses que fueron llevados a prisión por corrupción y por hechos relativamente pequeños, Gonzalo, en relación a lo que encontramos en otros países. Se suele decir que en arca abierta el justo peca, lo que yo creo que es mentira, porque si alguien tiene valores no va a pecar aunque vea el arca abierta. Pero se suele decir eso. Pero, ¿cuál es la forma de cerrar el arca? Instituciones fuertes y una ciudadanía vigilante. Pero si eso no existe y si estamos todavía convencidos de que es importante que un mandatario haga obra aunque robe, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto bajo cualquier tipo de régimen. Recordemos que los regímenes neoliberales de Fujimori o de Menem fueron regímenes tremendamente corruptos. Hasta ahora está pagando prisión tanto Fujimori como Montesinos por hechos de corrupción, no tanto por los hechos de asesinatos que son comprobados y que son claramente establecidos, sino por corrupción. Entonces creo que esto es un fenómeno que va más allá del signo político de estos gobiernos. El correísmo va en esa dirección, un final terriblemente conflictivo por el tema de la corrupción. Yo creo, Gonzalo, que el presidente y sus colaboradores, en general este gobierno, debería tener la responsabilidad de aclarar estos temas, no escudarse en esto que hablábamos hace un rato, de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eso será cuando venga un juicio, cuando no podamos llamarle sino solo por el nombre, Jorge G. o cualquier otra cosa, ¿no? Creo que hay que evitar eso. Hay que evitar eso, ir aclarando eso, y para que se aclare, no se requiere tener al Poder Judicial de su lado. Al contrario, sería bueno tener al Poder Judicial en otro lado, independiente, autónomo, y que pueda, hacer la investigación adecuada, empezando por el fiscal general de la Nación. Así es. El señor presidente, desde esta antevíspera, ha inventado otra dualidad. Dice que hay corrupción de verdad y pillerías. Lo de él es pillerías. ¿Y cuál es más? Lo del periodo de él, quiero decir, no lo de él, pues no. No, claro. Pero yo creo que esa diferencia es un absurdo. Porque dice, Correa distingue entre corrupción de verdad y pillerías. Tendríamos que poner una escala para eso, lo que es un verdadero absurdo, ¿no? Yo creo que el problema no va por ahí, el problema va porque hay condiciones adecuadas para que esas pillerías se produzcan y queden en la impunidad. Ese es el grave problema, Gonzalo. Le desgrada a la gente que ha protagonizado hechos reñidos con la honorabilidad, con la honradez, con
con los valores supremos de la verdad, etcétera, etcétera, al decirle, estos son pillos. Y como pillos, pues, ameritan otro tipo de adjetivizaciones de la sociedad. Es minimizar la... Intentar minimizar. Claro, y minimizar la corrupción. La corrupción es corrupción, aunque sea por un centavo, digamos. Entonces, no es que podamos decir esto sí es corrupción y esto es pillería. Eso es un absurdo plantearlo en esos términos. Ahora la Contraloría, y con esto termino, en breves instantes, Alberto Acosta Espinosa está ya en nuestras instalaciones de la cadena Democracia. Simón, la Contraloría dice que en 9 años ha dado cuenta de 22.200 acciones de control y que la entidad ha ejecutado entre 2.000 y 2.500 procesados por año. Es decir, el 73% de acciones han sido planificadas y el 27% imprevistas. Pero la mayor parte de estas acciones de control se han ubicado en pequeños municipios, en pequeñas instituciones, porque para las grandes ha faltado un almuerzo en Palacio. O sea, se han preocupado de las pillerías. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que ha controlado y auditado son 22.000 pillerías. Sí, claro, pero habría que ver el monto que se ha planteado en eso. Que me parece que el día sábado Pablo Lucio Paredes en su artículo del Universo sacaba una relación, digamos así, del monto, la crónica, que él con dice muchas cifras. A $500 por cada caso. O sea, pillerías, como diría el señor presidente, ¿no? No se ha perseguido a los actos de corrupción propiamente dichos. Y ha sabido gastarse $100 millones al año la Contraloría. 100 millones según especifica Pablo Lucio. Me imagino que será el presupuesto de la Cancillería. Exactamente, sí. Aquí dice operaciones por $150 millones. El gasto público total, por ejemplo, en los últimos 10 años ha sido de unos 300 millones, de los cuales la mitad probablemente se relaciona con contratos de inversión, compra de bienes y servicios o similares, pero son casos de poca monta, digamos. Exacto, la relación que él saca ahí en ese artículo es de $500 por cada uno de los casos que han sido glosados o enviados a juicio por parte de la Cancillería, ¿no? Entonces me parece que ahí no hay, digamos, se ve claramente que no hay una acción clara de poner el ojo en lo que el presidente llamaría actos de corrupción y no de pillería, ¿no? Así es. ¿Y qué tipo de sociedad entonces ha construido la revolución ciudadana, no? La corrupción en una década ha corroído a esta sociedad y todo el mundo dice, si otros lo hicieron, ¿por qué no yo? Si no lo hago yo, vendrá otro y lo hará. Esto es lo que nos recuerda. Eso va más allá de este periodo. Eso va más allá de este periodo. Como conversábamos hace un rato, Gonzalo, eso yo creo que no es patrimonio solamente de estos 10 años de gestión. Desafortunadamente. La era petrolera incrementó, tal vez. Claro. Por supuesto. Y no solo la era petrolera. Yo hacía referencia hace un momento a las denuncias que hacía Alejandro Carrión en su tiempo. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Y después en la época de la Junta Militar del 63 al 66, en general ha habido casos. El problema es que no hemos dado pasos para ir solucionando esto. El gobierno del presidente Correa tuvo como una de sus banderas el combate a la corrupción. Y ese yo creo que es uno de los saldos en rojo, digamos así, o de los vacíos de todo este proceso. Creo que pudo haber hecho muchísimo más. Pudo haber hecho algo, ¿no? Pudo haber hecho algo y creo que prácticamente no se ha hecho nada en ese campo y al contrario, yo creo, por los indicios que hay y lo que acabamos de ver en Petroecuador,
para no quedarnos en los chismes de un periódico panameño, ¿no? Creo que ahí tenemos casos muy concretos de danzas de millones de dólares, de cientos de millones de dólares, ¿no? Que van a cuentas privadas de los propios funcionarios a los cuales el presidente dice que sigue teniéndoles confianza. Me llamó la atención escucharle en una parte que escuché de la sabatina, ¿no? Este último fin de semana, que todavía dice que el ministro del Deporte seguramente no tuvo nada que ver, sino sus colaboradores, en fin. Bueno, me parece insólita una declaración de ese tipo a esta altura, cuando eso fue un caso comprobado, en fin, ¿no? Y además, un ministro que permite ese tipo de cosas es la persona responsable de eso. Eso debemos tener muy claro, que no es simplemente el funcionario de tercera o cuarta categoría que por ahí hizo una pillería, ¿no? Sino que ahí hay ausencia de control y de responsabilidad de las autoridades. Incluso cuando suceden cosas como, por ejemplo, pongo el caso de la valija diplomática, ¿no? Con Ruga la Tortuga en Italia. Así. Ese caso debió tener una sanción muy clara, una sanción política. No estoy hablando de sanción judicial, sanción política. ¿A quién? A la autoridad de ese ministerio, a quien haya estado en ese momento de canciller. Por supuesto, porque esa es una responsabilidad política y de esa manera se empiezan a cortar las cosas. No estoy diciendo que a él se lo acuse de haber sido el que hizo el tráfico de drogas y que autorizó. No, ni siquiera estoy diciendo en ese sentido, Gonzalo, sino que hay una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política la puede hacer el presidente de la República, sin acudir a ningún organismo judicial ni nada, sino simplemente, mira, aquí ha habido un problema dentro de tu campo de responsabilidades, y tú tienes que responder por eso. Fue. Es una lástima, eres mi amigo, eres lo que sea, pero yo no puedo mantenerte en ese sentido. Eso es la responsabilidad política, Gonzalo. Y no se está diciendo que esa persona se haya enriquecido ni nada, no, sino que no cumplió políticamente. Y esas son medidas que van a impedir finalmente que la corrupción campee a sus anchas como lo hace en nuestros países latinoamericanos. Después de este largo feriado, estamos... Perdón, quizá un ejemplo, en ese sentido, un ejemplo precisamente de cómo no se debe comportar. La presidenta Bachelet, en un país que es muy sensible a los temas de corrupción como es Chile, ¿no? La presidenta Bachelet cometió el gravísimo error de no sancionar a su hijo, ¿no? Yo entiendo el amor filial y todo lo que puede existir ahí, pero ella debió inmediatamente alejarse de su hijo y alejarle del poder, porque además es un absurdo haberle llevado al hijo a la Moneda, al Palacio Presidencial, ¿no? A trabajar con ella. Eso es un verdadero absurdo, ¿no? Y cometió ese error y está pagando en gran medida el costo de ese error. Su imagen comenzó a deteriorarse por ese caso de corrupción que fue hecho por el hijo y por la nuera y que le rebotó hacia ella por no tomar una decisión clara en ese sentido. Las cosas le parecen fáciles. Se le advirtió al señor presidente de la República en su última intervención en la sabatina, penúltima, al parecer antes de la 500, como que ya él está viendo al avión, ¿no? Viendo al avión y todas las cosas las califica, las ubica con un facilismo que no le sale, ¿no? Porque son cosas muy graves y no puede pasarse. Es que esos son pillerías. Este otro es un caso de corrupción propiamente dicho. O sea, unas separatas que hace bastante complicadas de poder entenderle. ¿A qué atribuyes aquello? Gonzalo, por propia supervivencia, digamos así, por propia conveniencia del presidente, para que después no le salpique a él
y no le rebote a él toda la corrupción, Debería. él tiene que preocuparse de esto. Así como ponía yo el ejemplo de la Cancillería, que el canciller de ese momento era el que debía ser el responsable político de ese tema. El presidente va a ser el responsable político de los actos de corrupción que se encuentren después. Él debería si es que se medir encuentran. aquello, ¿no? Por lo tanto, él debería medir. Él tiene el grave riesgo de que cuando termine su gobierno, él pueda Lo van tener a asociar. una gran cantidad de juicios que terminen en él. Obviamente, los que se refieren a derechos humanos, y eso él ya no los puede evitar. Yo estoy seguro de que va a haber una gran cantidad de juicios, sobre todo por el tema del 30S y de algunos otros. Pero casos de corrupción. Pero los casos de corrupción, él sí podría evitarlos, sancionando políticamente a quienes lo han hecho. No protegiéndoles y no diciendo hasta el último momento que son inocentes y que Por lo los menos malos son identificándolos, los ¿no? mandos medios o Y que las inferiores. autoridades judiciales se Exactamente. encarguen de la sanción. Exactamente. Claro. Mi querido Simón, muchas gracias por esta Gonzalo. bondad. Y ya mismo estamos con Alberto. Señoras y señores, esta es Democracia, la noticia libre, con dos personajes de la academia, dos intelectuales de fuste, reiniciando su trabajo informativo y de opinión.